Bueno, bienvenidos a la segunda parte de esta conversación con Irene Wise. En la primera parte, Irene, comenzamos conversando de cuánto tiempo nos queda, si es que nos queda, y ya creemos que sí nos queda un poquito, ¿verdad? Y cerrábamos con el tema de la educación. Y me pongo a pensar, o me hace reflexionar todo este tema, creo que la juventud, y cuando hablo de la juventud digo las nuevas generaciones, realmente las generaciones pequeñitas, vamos a decir los más pequeños, siento que están más cerca del tema que cuando yo era pequeñito. Pero, ¿qué hacemos con esta gran masa de gente que nos queda en el medio, que son los que tienen las riendas del bar, vamos a decir, de la carreta ahora, ¿verdad? O del mundo. Eh, para que les pueda quedar algo a esta gente que viene, porque a este ritmo, mira, leía algo muy curioso, o interesante, mejor dicho. No recuerdo el nombre del científico, pero parece, creo que era un astrofísico o algo así, en el 73, parece que hizo una proyección, me parece que en el Tecnológico de Massachusetts, si no me equivoco, hizo como una especie de proyección o cálculo de cuándo se generaría el caos en el planeta. Y exactamente, no sé si sería me imagino que el caos incluye todo el caos, pero él calculó en ese momento y dijo que para el 2030 el planeta estaría en un caos completo. A mí personalmente me parece que estamos a la mitad del caos ya, y creo que a la velocidad en que todo se transmite hoy día, pues él seguro no tomó en su ecuación ese factor de la velocidad comunicacional. No sé, yo veo el 2020 y bueno, empecemos por la pandemia, el derretimiento de los polos, el permafrost que se va quedando expuesto, bacterias que se quedaron ahí hace millones de años, virus que están ahí hace millones de años, y que las aves migratorias se van a encargar de pasearlos de un lado a otro, en el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando no se contaminen masas grandes de agua, pues que no sabemos qué hay ahí abajo. Nadie a ciencia cierta puede decir, simplemente podemos levantar la bandera y decir, mire, es un peligro el que se derritan los polos, más allá de que se inunden las ciudades y la mitad del continente queda bajo el agua, también conlleva una serie de riesgos biológicos. Esto es lo que hay que enseñarle a esta gente de hoy día. En realidad te digo que en este momento, va a sonar medio crudo, duro lo que voy a decir, pero en este momento la pandemia le enseñó a mucha gente escéptica, había mucha gente escéptica con respecto a los temas ambientales, y la pandemia está demostrando, por supuesto que hubo mucha fake news dando vuelta, que el origen artificial del virus y qué sé yo, que es absolutamente falso. El virus es un virus natural que surgió por el contacto del ser humano muy pegado a los animales silvestres, ya sea en los mercados de fauna silvestre donde no hay heladeras, entonces llevan a los animales vivos. En Asia todo bicho que camina va a parar a la cocina, o sea, lo que por ahí acá no comemos, en Asia lo comen. Entonces, los animales al estar tan en contacto con esas personas, o a su vez, también la otra cuestión por la cual están muy cerca, es que el ser humano se acerca mucho a la naturaleza cuando empieza a deforestar para crear tierras de agricultura o de ganado. Entonces ya no es como era antes, que con un leñador, con un hacha o con una motosierra, digamos, tiraba un árbol. Ahora directamente te ponen dos tractores con una cadena en el medio y te levantan la selva como si fuera una alfombra. Y en medio día te deforestaron no sé cuántas hectáreas. Bueno, eso es terrible. Entonces el ser humano se acerca tanto a la vida silvestre que antes un virus, por ejemplo, para saltar de un murciélago a un ser humano, tenía que pasar no solamente un trayecto enorme, sino tener por ahí 300, 400 mamíferos en el medio del virus, digamos, ¿no? En cambio, ahora tienen el 10% de esas especies, 30 o 40, y hay que ver si están cerca, y más cerca está el ser humano. Entonces es mucho más probable que salte al ser humano, a lo mejor con algún intermediario, como se baraja que fue el pandolín, etcétera. Pero en realidad la pandemia, para la gente que realmente está convencida como yo que la pandemia tiene un origen natural, no que se crió en un laboratorio, vaya a saber qué cosas raras que andan dando vuelta dentro de la fake news, realmente esta pandemia nos está enseñando, o sea, es un llamado de atención, porque también hay muchos científicos internacionalmente reconocidos dentro de la biología epidemiológica o de la biología infectológica, que están diciendo que cada vez van a ser más frecuentes las pandemias. Entonces, es una manera que también tiene la Tierra para autorregularse.
porque nosotros Correcto. somos los que estamos haciendo el desastre. Y entonces, si realmente, como hablábamos en el bloque anterior, si realmente queremos preservar la especie humana, hay que replantearse todo eso, y hay que sentarse un momento a reflexionar y decir, no, momento, ¿qué estoy haciendo? Entonces, la educación, yo en realidad le llamo para la gente grande que no está haciendo una carrera universitaria o que no tuvo la suerte, porque no todos tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de haber podido acceder a la universidad. Entonces, para la gente común que no fue a la universidad, yo le llamo formación ambiental, que es una manera de hacer divulgación con contenidos sencillos. Yo, fíjate que en la facultad, desde el año 1987, dirijo un programa universitario de educación y de divulgación científico-técnica en temas ambientales, con gente de 21 carreras diferentes, dentro de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Entonces, es gente que colabora para que estos contenidos, digamos, por ahí difíciles, que solamente nosotros podemos entender de un paper o que está en otro idioma, generalmente en inglés, lo podamos traducir y explicar en un lenguaje sencillo, con las técnicas de la comunicación, con las, digamos, acercándonos mucho a lo que hace un periodista, tratar de que sea una nota clara y que sea entendible, que tenga un gancho para que la gente la lea y que no sea una cosa enciclopedista, porque el enciclopedismo a la gente le aburre. No hay que ser enciclopedista. Entonces yo tuve que ir a hacer 2 años de comunicación al instituto que fundó el que fue premio Nobel, el segundo Nobel de la Ciencia Argentina, que fue el doctor Leluar. Había un curso de divulgación científica. Me acuerdo que cuando yo empecé, cuando recién graduada, que era becaria del CONICET, todavía ni siquiera había entrado en la carrera del investigador, era un curso pago. Y yo fui, golpeé la puerta y dije, yo quiero hacer este curso, pero no tengo dinero. Era muy jovencita, estaba recién casada. Y era un curso carísimo, que si yo pagaba ese curso era la mitad de mi salario y no iba a poder comer la mitad del mes. Entonces fui con toda mi cara dura y le dije Leluar lo había derivado en una persona que se dedicaba a hacer el tema de divulgación, que era de la agencia Time Life, que ya no existe más, bueno, que era un periodista de investigación científica muy conocido. Entonces me dijo el tipo, pero usted, me dice, ¿por qué quiere la beca? Le digo, porque yo quiero hacer esto, porque yo quiero aprender, yo no soy periodista, quiero aprender el lenguaje de la comunicación, y de la manera que nosotros nos enseñan en la facultad, escribir un paper, un trabajo científico, no es lo mismo que para llegar al público. Yo me doy cuenta que el enciclopedismo no sirve. Entonces me dijo, bueno, está bien, me dijo, yo te voy a tomar un examen. Me dijo, te voy a tomar un examen. Y me dio a las 10 de la mañana, me dijo, vení mañana a las 10 de la mañana con un grabador. No había ninguna, ni MP4, nada de lo que hay ahora, MP3, o sea, se grababa con un grabador de cassette en ese Sí, momento. sí, del botoncito Entonces, rojo. sí, exacto, esto fue a principios de los 80, cuando yo volví de mi posgrado. Entonces, bueno, me dice, vení mañana a las 10 de la mañana y tenés que tener el día libre para dedicarte acá. Yo le digo, ¿pero qué tengo que hacer? Me dijo, mañana te vas a enterar. Bueno, yo me fui con el grabadorcito, yo no tenía, conseguí prestado un grabadorcito, me dijo, y trae un anotador y papel. Me dijo, ¿tenés máquina de escribir? ¿Portátil? Sí tengo, porque no había computadora. Me dijo, bueno, te traes papel y una máquina de escribir. Bueno, la verdad que yo fui a un colegio universitario en el secundario, muy exigente en lengua, no tengo nunca tuve errores de ortografía, no había corrector como hay ahora en las computadoras, y había hecho talleres literarios, pero bueno, no es lo mismo. Entonces a las 10 de la mañana me dice, vas a tener que entrevistar al vicepresidente de la fundación, de acá del instituto, que se dedica a trabajar con temas de colesterol, y tenés que hacer una nota sobre colesterol. Yo ni siquiera soy bióloga biomédica, yo soy ecóloga, entonces yo dije, colesterol. Bueno, pero dije, bueno, no puedo ser tan burra de no entender lo que me digan, ¿no? Entonces me dijo, te vas con el grabador, lo entrevistás, acá tenés unos cuantos papers, ahí está la biblioteca, le pedís al bibliotecario que te asesore con qué papers entraron sobre este tema, que están ahí en la mesa de novedades. Y bueno, y yo fui, lo entrevisté al investigador lo grabé. Entonces después me dieron tiempo para almorzar. Después de almorzar me dijo, tenés que desgrabarlo, consultar los papers, y a las 6 de la tarde quiero una nota escrita de tantos espacios, por tantos, no sé, no me acuerdo cómo era, pero viste que te dicen de tantos De caracteres, con tantos espacios, sin cuartillas. espacio, que yo tenía que contarlos, porque ahora te lo cuenta la computadora, pero en ese momento tenías que saber más o menos no pasarte, porque si no en los medios te recortan. Me dijo, porque yo lo quiero para el principal diario de distribución nacional de la Argentina, que era La Nación en ese momento, ¿no? Wow.
Bueno, y yo dije, uy, Dios, bueno, en el lío en el que me metí, pero yo sabía que era mi pasaporte, mi beca. Y me esmeré, llegué, bueno, volví a mi casa con un dolor de cabeza a las 6 de la tarde, le tiré la nota, yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y al otro día llamaron por teléfono a mi casa, porque no había celulares, y me dijo, muy buena su nota, me dice, no le corregí ni una coma, me dice, se publica mañana en La Nación. Así que pasado mañana venga que empieza el curso. Y Wow. bueno, y así estuve 2 años. Primero un año duró el curso y después estuve un año trabajando como becaria de ellos, aprendiendo, y todas las notas que yo escribía se publicaban siempre sobre temas ambientales, porque era lo que me interesaba a mí. Y bueno, y así fue como aprendí, hice 16 libros de ecología para docentes, hice muchos cursos de formación docente. Era la época de la ECO 92 después, o sea, ya en los 80 empezó todo un movimiento de ONGs que se canalizó bien porque se había hecho la primera cumbre mundial ambiental en Estocolmo, donde había muy poca gente de América Latina, como sabrás. Recién en el año 92, en la ECO 92, que yo era muy jovencita, porque cuando fue la del 72 tenía 15 años, estaba en el secundario, pero en la del 92 sí pude ir, y hubo todo un movimiento paralelo a la cumbre, digamos, oficial, se podría decir, de los gobiernos. Se hizo una cumbre paralela de las organizaciones no gubernamentales. Entonces yo en ese momento estaba colaborando como voluntaria en la Fundación Vida Silvestre Argentina, que es una de las ONGs más importantes de mi país. Y bueno, la verdad que a partir de ahí hubo toda una movida, ya en el 92 mira, empezaron a surgir los jóvenes, digamos, yo en el 92 yo soy del 57, así que hay que hacer la cuenta de cuántos años tenía, 35 años, ¿no? Ya de 35 años hubo toda una movida de gente más joven que yo en ese momento, para asesorarse y aprender de los temas ambientales, y eso que no había redes sociales. ¿No? Recién Todavía. después apareció Facebook, mucho después, que fue la primera red social así que conectó gente, y después aparecieron todas las demás, pero en realidad hubo ya una movida, y si vos te pones digamos, te pones a charlar con algunos de mis alumnos de grado o posgrado, que son un montón, y exalumnos, vos ves ese switch, ¿no? Ese cambio que se fue haciendo de a poco. Porque en ese momento aparecieron, digamos, la necesidad de saber de temas ambientales como hongos detrás de la lluvia. Se dice, viste, que cuando después de la lluvia salen los hongos. Bueno, fue una cosa así, era una efervescencia impresionante y una necesidad de Sí, yo conocer lo los temas recuerdo un poco. ambientales. Entonces, yo creo que estamos todavía en esa transición. Por supuesto, ya en ese momento no se hablaba siquiera de empresas de triple impacto, no se hablaba de muchas cosas de las cuales se habla ahora. Entonces, a mí me gustó mucho una cosa que estuvimos conversando con tu esposa, Susana, sobre el reset, ¿no? De que nos tenemos que reiniciar, que resetear, que es otra de las redes de la ecología, que uno tiene que tratar de hacer ese switch en su cabeza, sea de la condición social que tenga, no importa si uno aunque uno sea analfabeto, no importa. Vos fíjate la cantidad de gente que vive acá, por ejemplo, en las provincias del interior, que apenas sabe leer y escribir, que fue a 2 o 3 años de colegio primario y nada más, y que sin embargo tiene la sabiduría de lo que les da las plantas, que donde van a los alrededores de la casa y ya saben que ahí tienen su farmacia, porque saben qué planta les puede servir para qué dolencia del cuerpo. Ahí tienen su ferretería, porque también hacen con las plantas sus herramientas, digamos, de uso cotidiano. Tienen, por supuesto, el alimento, o sea, que es el mercado, o sea, que tienen todo lo que necesitan. Yo cuando me quedé pensando lo que decías de la leña, ¿no? Cuando la gente empieza a usar mucha leña, que cada vez es lo que está pasando en África, que cada vez tiene que ir más lejos, o sea, hay gente que no tiene opción, ¿no? Como se dice en inglés, they have no choice, no tienen ninguna opción, entonces cada vez tienen que ir más lejos a buscar la leña para poder poner en su casa o el agua, porque ya han gastado toda la leña que tenían en la cercanía. Entonces es un tema, es un tema complejo, porque los árboles no crecen tan rápido. O sea, hay una condición ecológica que cuando vos haces que la tasa de reproducción supera mejor dicho, cuando la tasa de explotación supera la tasa de reproducción, ya ahí tenés que calcular, es inversamente proporcional. Por ejemplo, cuando un árbol cuanto más blanda es la madera,
o sea, cuanto menor, digamos, resistencia tiene, más rápido se deteriora, por eso es inversamente proporcional, con el tiempo. Por eso es que los árboles de madera dura, que tardan tanto en crecer, son los más resistentes. Acá, por ejemplo, cuando los ingleses hicieron el ferrocarril en la Argentina, se usaron durmientes de quebracho, que es un árbol de madera durísima, que ahora si cortás un quebracho vas preso, porque están protegidos. Entonces, pero ¿qué pasa? Si ponían un árbol de madera blanda que crece muy rápido, al cuarto, quinto año, los durmientes del ferrocarril es importante ponerlos porque como las vías son metálicas, con el calor se dilatan y con el frío se contraen, entonces cambiaría la trocha del tren si hace calor o si hace frío, en invierno, en verano. Pensá que nosotros tenemos clima templado, no es como en zonas tropicales donde el clima es más o menos constante. Sí, Hay correcto. una época de lluvia y una época de sequía y punto, pero acá tenemos calor, frío, así todo el año. Entonces, tienen que tener algo que los mantenga firme a la vía, y esas son las durmientes del ferrocarril. Bueno, antes se hacían de madera dura que soportaba la intemperie, y el quebracho era ideal para eso, o el alerce, que es un árbol de la Patagonia, que en el lenguaje de los pueblos originarios quiere decir el abuelo de los árboles, porque es el equivalente de las secuoyas de California, por ejemplo, ¿no? El equivalente en el hemisferio norte de las secuoyas. Entonces, esto se reemplazó, por ejemplo, ahora por durmientes de hormigón. Pero como la madera absorbía a su vez el ruido, el durmiente no absorbe el ruido, el hormigón no absorbe el ruido, entonces se le tiene que hacer una cama de goma, le hacen todo alrededor, le ponen una goma eva con un velcro que se puede cambiar, porque eso se va gastando, y entonces eso hace que no haga ruido. O sea, se buscan alternativas que sean ambientalmente sustentables, para no tener que cortar más árboles de madera dura, porque si por ejemplo, el alerce está completamente protegido, acá tenemos el Parque Nacional Los Alerces en la Patagonia. Si el alerce, antes los pueblos originarios de la cordillera, por ejemplo, hacían una canoa huecándola, que tardaban años, porque es tan duro que a su vez, como vivían poco, porque el promedio de vida no superaba los 40 años, cuando moría el padre se lo pasaba al hijo, después al nieto, y así Y habían pasado 5 años. 5 generaciones con el mismo tronco ahuecado, porque eran pueblos navegantes del Pacífico, ¿no? Los de la cordillera. Entonces, la verdad que así se hizo antes del año 30 y pico, que fue cuando se creó el primer parque nacional en la Argentina. Antes de esa época, por ejemplo, todo el Yao Yao, que es un hotel muy lujoso de Bariloche, antes de la remodelación que tuvo, el primer Yao Yao, fue hecho con el techo, con ese tipo de madera, porque no existía, o sea, tenía que superar la nieve del invierno, la intemperie, y no existían las pinturas que existen hoy para exteriores que protegen, ¿entendés? Entonces tenía que ser un árbol de madera dura. También, no sé, el centro cívico de Bariloche está todo hecho con esa madera. Hoy no se podría hacer con eso, porque está protegido. O sea, todo va cambiando, y esto llevó años. Estoy hablando de hace 90 años atrás, la década del 30 del siglo XX, o sea, llevó años. Lo que pasa es que todo se acelera tanto que yo le recomiendo a la audiencia un documental que ya tiene sus años, que se llama Una metáfora de que nuestra casa es el planeta, que está todo filmado desde el aire. Está todo filmado por el aire por un documentalista y fotógrafo fabuloso francés, que no sé si es francés o es belga, que es Bertrand, que es fabuloso, y está digamos, él liberó los derechos, o sea que está con alta calidad en YouTube, en Vimeo, en todas partes. Hay varias. ¿Cómo se llama? Se llama Home, casa, Home. como si fuera casa, okay. Home, o Mi Hogar lo tradujeron, pero buscás Home, H-O-M-E, y lo encontrás. Y está doblado al español, podés ver una versión subtitulada, y si no, doblado al español por la mexicana Salma Hayek, y también hay una versión en español de España, que es el que prefieren en España, que está doblada por un español hombre, ¿no? Hay varias versiones, pero es fabulosa, porque ahí te muestra cómo todo se acelera, o sea, desde el aire, como por ejemplo las vacas de pastar en pasto van a un feedlot, como los cerdos de estar libres en un chiquero, qué sé yo, van a un lugar donde están apretados en una granja de cerdos donde no se pueden ni mover, como los pollos los llenan de antibióticos, o sea, es impresionante, y yo realmente lo uso como motivador para alumnos de posgrado que no vienen de carreras ambientales, como los abogados y los economistas. Es un gran motivador para que ellos se den cuenta cuáles son estas prácticas que se están cambiando, digamos, permanentemente. Y todo el tiempo el documental te recuerda, todo se acelera, como que cada vez
sea que tenemos cada vez menos tiempo, pero a su vez cada vez tenemos más posibilidad de llegar a la información que antes. Antes no teníamos el acceso a la información que tenemos hoy. Nunca, y además la ciencia nunca creó las cosas tan rápido como ahora. Fíjate que Como ahora, sí. Una vacuna llevaba 15 años, ahora ya estamos en varios países, ya tienen la vacuna en fase 3 de la pandemia. Exactamente. O sea, nunca Ahora, la ciencia tuvo tanto conocimiento con los microscopios electrónicos que hay ahora de biotecnología, adosados a un, o sea, los nanotecnológicos que están los microscopios nanotecnológicos que están adosados a una computadora y te permite cortar. Además, el tema es muy interesante porque cuando surgió la famosa hipótesis de la fake news de que se había creado en un laboratorio el virus, fue tan sencillo como esto, o sea, mirar todas las cepas del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID, es la COVID porque es una enfermedad. Acuérdate que CO es de coronavirus, V de virus y D de disease. Como disease, en inglés no tiene género, pero en castellano es la enfermedad, entonces hay que decir la COVID. Decir el COVID está mal. Entonces el SARS-CoV-2, que es el virus que tiene varias cepas, pero que creó la enfermedad, basta con ponerlo bajo un microscopio nanotecnológico y darte cuenta que cuando un virus en realidad es manipulado, cuando cortan un pedacito de ADN o de ARN, en este caso no tiene ARN, porque los virus no tienen los dos ácidos nucleicos que tenemos nosotros, tienen uno, o ADN o ARN, en el caso del coronavirus tiene ARN. Entonces se vería un cierre relámpago, o se vería un corte, ¿no? Se vería algo que muestra una cicatriz, y no se ve nada de eso en ninguno de los virus que analizaron de la sangre de la gente que tuvo la enfermedad. Correcto. Entonces, quedó totalmente, o sea, la persona que se le ocurrió esa hipótesis ridícula, enseguida quedó en evidencia que fue una fake news, ¿entendés? Pero antes eso no era tan fácil así como surge, desaparece, porque es como el tema de seguir creyendo que la Tierra es plana, no sé, cuando está con los satélites. No, ni me digas eso. Bueno, pero viste que hay gente que todavía sigue creyendo que la Tierra es plana. Yo Sí, no puedo sí, hay entender. los terraplanistas y todo. Y bueno, mira, estos temas y esta conversación está muy interesante. Da para mucho lo que podemos seguir conversando, pero el tiempo es nuestro peor enemigo en este momento. Mira, Irene, para dar como una envoltura, vamos a decirlo como tu Un cierre. wrap up, como dicen en inglés, o cerrar un poquito, pues fíjate, hay algo que también me da poderosamente la atención, algo que tú dijiste hace unos minutitos mientras conversaba. Nombraste algo que vino me prendió el bombillito de que no quería dejar pasar porque te he escuchado conversar muchas veces. El tema, aunque creo que se nos sale un poquito del canal de lo ambiental. Me llama la atención por el efecto educativo y por el efecto real de las cosas. Yo he aprendido que yo creo que las cosas que hay que hacerlas en concreto para que produzcan resultados, porque hacer cosas que no producen resultados simplemente terminan metiéndonos en, como yo digo, en una espiral que se puede volver violenta o se puede volver inútil en el mejor de los casos. El tema de tomando de la primera parte que conversamos, un poco que las tendencias ideológicas nuevas se tienden a llevar los temas ambientales y entonces empiezan a hacer un revoltillo. El tema dijiste pueblos originarios, eso me llama la atención porque como estamos en octubre grabando esto cerca del tema del Día de la Raza, toda esta compulsión que yo llamo me parece como un tema como de los terraplanistas también. Acá no se llama más Día de la Raza, ya hace tiempo que se llama Día de Reconocimiento de la Diversidad Cultural. No se llama, está prohibido eso cambió hace muchos años, porque yo recuerdo cuando estaba pequeño era otra la cosa. Sí. Pero yo digo, la historia no se puede cambiar, la historia es la historia y lo que sucedió es lo que sucedió. Yo creo que este lado del mundo, o América, es lo que es por lo que pasó en esa época realmente, porque si no, es muy difícil determinar qué seríamos, ¿verdad? Sí, sería pensar en algo contrafáctico, o sea, sí, ¿qué hubiera pasado? En algo que sí, no sabemos. No sabemos. Las evidencias de los imperios dominantes de la época de España, Francia, China, Inglaterra, a mí solo me dicen en la experiencia
¿verdad? Que el menos depredador era el Imperio Español precisamente y terminó claudicando, pues, y entregando todo este tiempo. Me parece que si hubiésemos sido parte conquistado por los otros, por Inglaterra, por ejemplo, por Francia, hubiese sido mucho peor el problema, o la evolución hubiese sido otra. Pero bueno, en conclusión, fíjate, se toman todo este tema y empiezan a meter el lenguaje inclusivo, el no sé qué y todo, pero en los años que yo llevo oyendo eso, no veo ningún resultado, no veo cómo la humanidad ha mejorado en nada y veo tantas cosas otras que sí han producido efectos reflexivos. Digamos, el que la gente no diga todas, todes, tudes, tides, todos esos nombres que se inventaron ahora de un tiempo para acá, no nos han llevado a ningún lado concreto. ¿Entiendes? Porque finalmente, fíjate, el mundo lo veo yo, en mi punto de vista, cada vez más desastroso, digamos, y lo veo huyendo de los caminos en donde deberíamos todos sincronizarnos como humanidad en lugar de abrir brechas entre nosotros, entre los grupos, entre las ideologías y simplemente llegar, que es un poco la idea de este canal, escuchar a todo el mundo y qué pensamos todos, porque realmente lo que hay es que cohesionarse a, a, a diferencia de buscar, tú sabes, separarse porque yo creo que tengo la razón o lo que yo digo, eso es mejor que lo que tú piensas. Eso, el ambiente me parece que ha sido víctima de mucho de esto. Hay algo curioso también antes que no quiero que la audiencia se pierda. Me parece que escuché por ahí que tú determinaste el tema de medio ambiente y ambiente a partir de una traducción que hubo y que realmente lo correcto es decir ambiente. Suena muy razonable porque medio suena como la mitad de algo. Entonces, aunque ahorita debería ser un cuarto de ambiente lo que nos queda ya, pero... ¿Querés que te cuente de dónde vino el error? Podemos Bueno, ir. eso me lo contó, mira, eso me lo contó, está documentado justamente en un libro también, pero me lo contó en vivo una profesora mía que falleció, que en paz descanse, la doctora Buchinger, que ella estuvo en la cumbre de Estocolmo. Ella hoy, si viviera, tendría, no sé, 110 años, algo así. Fue profesora mía cuando yo estaba en la carrera de grado todavía, así que, bueno, y ella contó que en la cumbre de Estocolmo había dos secretarias. Bueno, fue una conferencia, la primera gran conferencia mundial de temas ambientales en el año 1972, después se hizo la de Río que mencioné antes en el 92, después Río más 10, después Río más 20, bueno, una en Johannesburgo, en distintos lugares, y cuando fue la de Estocolmo, que fue la primera, que no había computadora hoy, digamos, en la organización de los congresos como hay ahora, estas dos secretarias eran bilingües, pero hablaban sueco y inglés, nada más. Y entonces no había mucha gente de habla hispana, pero sí había algunos periodistas del diario El País de Madrid y de algún otro diario, no me acuerdo. Ella comentaba que se acordaba del País de Madrid, que eran los... ¿cómo se llaman los que están en otro país y hacen el reporte? Los Tiene un nombre. corresponsales. Los corresponsales, exacto, gracias, no me salía la palabra. Entonces, los corresponsales, bueno, no sé si no entendían o qué pasaba, pero había que traducirles. Entonces buscaron en el diccionario, tenían la máquina de escribir, buscaban en el diccionario algo para hacer el glosario y encontraron environment y decía 2 puntos, medio, coma, ambiente, que esa es la traducción literal, medio, coma, ambiente, o sea, o medio o ambiente. Bueno, no se sabe si se olvidaron la coma, o lo más probable es que en las sucesivas copias con carbónico, porque pusieron en la máquina de escribir hoja, carbónico, hoja, carbónico, hoja, carbónico, para poder repartirles, para no estar escribiendo tanto, y en las últimas copias con carbónico, la coma probablemente se pudo haber borrado, como pasaba cuando uno escribía con carbónico. Entonces empezaron a hablar de medio ambiente, acuñaron el adjetivo medioambiental. De hecho en España siempre hablaron así, y hoy en día hasta la RAE, la Real Academia Española, lo reconoció. Pero no deja de haber nacido de un error, porque es una tautología, es lo que se llama un pleonasmo, es un error por partido Sí, doble. correcto. El pleonasmo es algo que es redundante, es Ujú, decir dos ujú. veces lo mismo. Entonces, hay que decir ambiente, hay que decir ambiental como adjetivo. Medioambiental no se dice medio ambiente. Hoy justamente a la mañana me cansé de decirlo a los alumnos porque a veces se les escapa, y yo les corrijo porque uno se tiene que acostumbrar. Yo sé que está aceptado por la Real Academia, pero hay tantas palabras aceptadas por la Real Academia que Bueno, sí. también aceptaron, no sé, creo que alguien me dijo que estaban, o aceptaron o estaban por aceptar murciégalo, porque la gente en vez de decir murciélago dicen murciégalo. Bueno, está bien, si hablamos mal, entonces se acepta cualquier cosa. Se aceptaron palabras en lunfardo, está bien, el lunfardo o el argot era un lenguaje
que hablaba mucha gente, pero la verdad que estar diciendo todo el tiempo medio ambiente cuando surge de un error, y uno tiene una palabra para, si uno puede decir murciélago y no murciégalo, ¿no? También hay muchas palabras así que tienen, viste, cambiada una letra, que por el error de pronunciarlo mal lo terminan aceptando, pero en realidad no deja de haber nacido de un error, y está mal. Correcto. Así que bueno, esa es la historia, así contada Bueno, muy rápido. qué interesante. Bueno, Irene, mira, quisiera agradecerte montones, de verdad, No, fue un por el placer para tiempo. mí también. Estas conversaciones creo que enriquecen finalmente y la gente, como te decíamos, como hablamos al principio, tenemos que promover que la gente comience a leer más, a documentarse más y a No, informarse la gente no lee, pero correctamente. en la medida que vos en las redes o ve un video, porque viste que ahora es todo muy rápido, Sí, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que está haciendo tu esposa Susana es increíble. Aprovechemos para contar que ella es Sostenible Pura Vida en Instagram, yo soy Guay Sirene en Instagram, no soy tan activa como ella, pero sí, todos los días subo algo. Y en realidad es muy importante porque la gente prefiere ver un videíto sobre un tema, que la gente no se va a poner a leer qué sé yo, una cosa larga, porque viste que sí, todo es así. como antes, la enciclopedia británica de 14 tomos y un tomo anual nuevo con información nueva. Ahora vamos Exacto. más rápido. Claro, entonces bueno, este tipo de programas, lo audiovisual entra por los ojos, así que esta tarea que estás haciendo vos ahora con este programa también es muy importante. Así que bueno, me Bueno, alegro mucho que hayas tomado la iniciativa y bueno, bueno, acá estamos, cuando necesiten algo, te ya saben, agradezco Guay Sirene en montones, pero Instagram, que es la red que más uso. qué Primero el bueno. apellido, después el nombre, porque al revés es otra persona. Ya saben, no dejen de seguir a Irene, a Waze Irene en Instagram, ¿verdad? Y sigan más de nuestros contenidos que estaremos trabajando con mucho cariño para llevar la mayor cantidad de información posible a todos. Esto fue por los momentos nuestra conversa con Irene Wise sobre ambiente y las posibilidades que nos quedan y tenemos disponibles. Mucho gusto y muchas Bueno, gracias. muchas gracias Manuel, saludos a todos desde la Argentina. Gracias, Irene.